Reddit pregunta. Doctores, ¿qué es lo más aterrador que un paciente ha hecho o dicho? Uno de los momentos más impactantes de mi carrera ocurrió cuando atendía a un niño de 9 años que había sufrido un traumatismo grave. Estaba inestable, pero consciente y hablaba. Con miedo en la mirada, comenzó a retorcerse en la cama y a gritar, «No me dejen morir. No quiero morir». Fue un instante que nos puso a todos en tensión. Lo llevamos al quirófano y logró sobrevivir, pero aunque han pasado 5 años, aún puedo recordar su rostro. Una vez, un paciente me miró con una expresión de absoluta calma y me dijo, «Sé que intentas ayudarme, pero hoy voy a morir. Lo he aceptado y no puedes impedirlo». Durante mi rotación de cirugía de trauma en la Facultad de Medicina, atendimos a un paciente de 16 años que, justo antes de ser intubado para una laparotomía exploratoria, dijo, «Me duele el estómago». Había recibido un disparo en el abdomen. Durante la operación, descubrimos que la bala había perforado su aorta. Lamentablemente, no sobrevivió. Esas últimas palabras, tan simples y cargadas de inocencia, viniendo de un niño, reflejan lo poco que podía comprender de su destino en ese momento. Y lo entiendo, es natural. Nunca olvidaré esa experiencia. Como residente trabajando fuera de servicio, miré a una mujer directamente a los ojos justo antes de intubarla. Su mirada era profundamente desgarradora, y me dijo, «No me dejen morir». Presentaba varices esofágicas y rectales graves que, lamentablemente, nunca se habían tratado con éxito. Esa misma noche, falleció en el quirófano. De vez en cuando, aún la recuerdo. Como residente, un paciente estaba súper enojado y firmaba sus papeles para irse contra la recomendación médica. Me miró y dijo, «Sé a qué hora firman su salida y dónde salen del hospital». Miró por encima del hombro durante todo el camino a casa. Un paciente que acababa de someterse a una cirugía mayor se arrojó de la cama porque Freddy Krueger se lo ordenó. En ese momento, estaba recibiendo ketamina para controlar el dolor. No soy médico, pero antes de que mi abuelo falleciera de pancreatitis, nunca olvidaré cuando me miró y me dijo, «No te preocupes, ya están aquí, todos ellos antes de morir». No estoy muy seguro de lo que eso significa, pero me dio mucho miedo durante unos años. Hablando en serio, mi otro abuelo murió poco después de que entrara en la habitación con un bigote nuevo que intentaba lucir. Se rió de él, y a veces me gusta pensar en eso. Lo último que hizo después de una vida llena de altibajos fue reírse de mi ridículo bigote. Uno de mis tíos tenía cáncer de páncreas en etapa 4. Era un hombre muy fuerte y desconfiaba de los hospitales. Así que no consultó con médicos hasta que el dolor se volvió insoportable. Cuando finalmente lo hizo, el pronóstico era desalentador, le quedaban, quizás, 6 semanas de vida. El cáncer de páncreas es una de las formas más dolorosas de morir. Decidió optar por la asistencia médica para morir, MAD, legal en Canadá. Ese día, todos nos reunimos alrededor de su cama. Se resolvieron todos los trámites y permisos, y le conectaron la jeringa con los medicamentos a la vía intravenosa. Estaba profundamente sedado, pero tenía que ser él quien presionara el émbolo, lo cual hizo con la ayuda de su esposa. Cerró los ojos y su respiración se volvió muy superficial y lenta. Tras unos minutos, pensamos que había fallecido. Todos estábamos de pie a su alrededor, algunos despidiéndose, muchos llorando. Pasaron unos 10 minutos y la gente empezó a irse, cuando, de repente, con una voz fuerte y clara, dijo, «Russell, espérame». Y se fue. Nadie sabía quién era Russell. Años después, su esposa falleció y, cuando sus hijos revisaron sus pertenencias, encontraron una fotografía muy antigua de él, de cuando tenía unos 5 años. Estaba en un arenero con un perrito. En el reverso de la foto, con tinta descolorida, se leía, Russell, 1944. Pensar que nuestras mascotas, que nos preceden, nos encuentran para ayudarnos a cruzar me llena de consuelo. Espero que no sea solo una forma de nuestra mente intentando encontrarle sentido a un momento tan difícil. No era médico ni enfermero, sino un exmédico del ejército. En una patrulla a pie en Bagdad, un hombre fue alcanzado por un artefacto explosivo improvisado.
Estaba consciente, tendido en el suelo, con una pierna amputada y casi toda la otra por debajo de las rodillas. Algunos hombres intentaban aplicar torniquetes y hacer primeros auxilios, pero él, en estado de shock, no dejaba de pedir un cigarrillo. Estaba trabajando en sus extremidades inferiores, con miedo de tener que amputar lo que quedaba de su pie, que apenas estaba unido por un trozo de piel, y él seguía buscando entre los bolsillos destrozados de su equipo su paquete de cigarrillos. Obviamente, estaba entrando en shock, pero no paraba de insistir: necesito mis cigarrillos, doctor, déjame salir con uno. Uno de sus compañeros le metió un cigarrillo mientras nosotros le preparábamos las piernas y nos preparábamos para la evacuación. A pesar de que esto pueda parecer relativamente normal en situaciones extremas, es difícil no asociar el olor del cigarrillo o incluso solo mencionarlo con aquel hombre. Lo curioso es que salió vivo, pero lo que me impactó profundamente fue su obsesión por fumar un cigarrillo mientras sus piernas estaban gravemente quemadas y mutiladas. Soy psiquiatra y tengo una apariencia distintiva, relativamente inusual. Por eso, a lo largo de mi vida, he escuchado que me parezco a cualquier persona que tenga un tono de piel o color de cabello vagamente similar, incluso cuando no encontraba el parecido. Avancé rápidamente a mi año de internado. Un paciente ingresó en urgencias tras ser encontrado con hipotermia severa, tan grave que inicialmente fue declarado muerto. Milagrosamente, fue reanimado, pero su identidad era desconocida, y a medida que se recuperaba, empezó a mostrar signos de psicosis. Fue entonces cuando el equipo de atención primaria solicitó una consulta psiquiátrica y me asignaron para evaluarlo. En cuanto entré en su habitación, quedé atónita. El hombre que yacía en la cama era idéntico a mí, solo que parecía una versión alterna de mí mismo, alguien que había seguido un camino mucho más oscuro. Su rostro estaba curtido, probablemente por el consumo de la falta de vivienda, pero el parecido era inquietante. Mientras intentaba recabar detalles sobre su identidad y antecedentes psiquiátricos, me miró fijamente, con una mirada intensa e inquebrantable, y dijo: «Soy tú». Esa se convirtió en su única respuesta cada vez que me hablaba. Durante 3 días, cada vez que interactuaba con él, solo repetía: «Soy tú». Como becario, sin mucho sueño y sumido en la rutina, eso me trastornó más de lo que me gustaría admitir. Ver a alguien que se parecía inquietantemente a mí, que había sido declarado muerto días antes, repitiendo esa misma frase una y otra vez. Me asustó, al menos en un nivel profundo. Después de unos días más, y mientras comenzaba a recuperarse de la psicosis inducida por... finalmente pude lograr que se comunicara conmigo. Le expliqué que no podía ser liberado como desconocido y que necesitábamos su identificación. Al final, me dio su número de seguridad social. Tras verificarlo, descubrimos que tenía varias órdenes de arresto fuera del estado. Toda la experiencia me impactó y me quitó el sueño. Incluso ahora, sigue siendo algo que llevo conmigo. Lo primero que me viene a la mente no es tanto lo que dijo la paciente, sino más bien su lenguaje corporal, que revelaba lo que no estaba bien. Era estudiante de medicina en ese entonces, y la ciudad donde estaba mi facultad era conocida como un centro de trata de personas. Un día, vi a una paciente en urgencias, con una herida bastante grave en la cara, acompañada por un hombre sospechoso que no parecía ser de su familia. No era mi paciente, pero le mencioné a su médico mi intuición sobre la situación. Él, de forma muy discreta, inventó una excusa para hablar con ella a solas y logró que me ayudara. Al final, descubrimos que era víctima de trata de personas. Nunca llegué a hablar con ella, pero la sensación que tuve al mirarla a ella y al hombre con el que estaba, no me la pude quitar de la cabeza. Enfermera de urgencias, tuve una corazonada con una joven paciente hace un año. Llegó con una exacerbación de asma, pero por el lenguaje corporal entre ella y el hombre que la acompañaba, presentí que estaba siendo víctima de trata. Comenté mis preocupaciones al resto del equipo, y en cuanto la paciente / amiga se dio cuenta de que teníamos una sospecha, se fueron de ama sin avisar a nadie. Era mi primer mes como pasante. A esas alturas, sabía todo lo necesario para aprobar los análisis médicos, pero nada sobre cómo atender a un paciente de verdad. Era el único médico de turno en un centro de veteranos. Un código verde,
lo que en este lugar significaba que el paciente era hostil. Doblé una esquina corriendo y me encontré con el señor S., a quien había dejado entrar unas horas antes, ahora en un estado completamente diferente, con el sol poniente y un trozo de vidrio roto en la mano, como si fuera un cuchillo. El síndrome vespertino es algo común en pacientes mayores, especialmente aquellos con demencia. Es cuando, por la noche, la confusión y la agitación empeoran, sobre todo en un entorno desconocido, como lo es cualquier hospital. El señor S. apuntaba con los cristales rotos a las enfermeras a cargo y gritaba incoherencias, principalmente palabrotas y quejas sobre querer irse a casa. Yo también quería irme a casa en ese momento. 2 policías estaban a unos metros, uno de ellos tocándose el arma. Las enfermeras y los técnicos se alineaban en el pasillo, las luces y los televisores estaban encendidos, creando un ambiente caótico. El señor S. no parecía estar disfrutando de su estancia. Todos me miraban, al más joven, al menos experimentado. ¿Por qué no? Entonces, ¿qué haces? Lo primero que hice fue saludar al señor S. Lo había dejado entrar, así que sabía que era una buena persona, solo que muy confundida. No mencioné la situación ni el trozo de vidrio, simplemente comencé una conversación tranquila y cortés. Luego, les hice señas a los policías, a las enfermeras y técnicos para que se retiraran. Apagué los televisores, la música de fondo y algunas luces. Busqué minimizar la estimulación del ambiente. Después, solo quedamos las enfermeras a cargo y yo en el pasillo, con el mínimo de estímulos, esperando a que el señor S. se calmara. Finalmente, dejó de enfocarse en el vidrio y, mientras hablábamos de su esposa y de ir a pescar fuera de la ciudad, comenzó a relajarse. Al final, le administramos un sedante una vez que pasó el peligro. No estoy seguro de si debí haberlo hecho. Al día siguiente, lo llevamos de regreso a casa. Soy enfermera. Tuve un paciente con síndrome de abstinencia de opioides. Le pregunté si podía ponerle una inyección de cierto anticoagulante y dijo que sí. No le gustó que la inyección le doliera. Saltó de la cama, me arrinconó y amenazó con romperme el cráneo. Reiteró que una vez mató a golpes a un policía y que quería hacerme lo mismo. Él medía 1.88 metros y yo mido 1.52 metros. Logré calmar la situación lo mejor que pude, le di sus opioides, lo animé a salir de la unidad para desahogarse. Funcionó, pero antes de que saliera de la unidad, le dijo a la enfermera jefe que me iba a matar. La gerencia, la seguridad y el médico no hicieron nada. Tuve que pasar los siguientes turnos preocupado por si me iban a dar una paliza. Puedo ver la muerte detrás de ti, todavía me persigue y falleció 2 días después. Mi mamá, que trabajaba como enfermera, me contó una historia que siempre me ha dejado pensando. Estaba revisando pacientes en un hospital de pueblo, nada fuera de lo común, cuando vio, a través de la ventana y en el jardín justo afuera de la habitación, a su tía saludándola. Mi madre le devolvió el saludo y continuó con su trabajo. Sin embargo, cuando volvió a mirar por la ventana, su tía ya no estaba por ningún lado. No le dio mucha importancia en ese momento y siguió atendiendo a los pacientes. Después de su turno, fue a casa de su madre y allí todos estaban llorando. Resultó que su tía había estado hospitalizada en ese mismo hospital ese día y había fallecido justo en el momento en que mi madre la vio en el jardín. Parece que su tía había venido a despedirse. Cuando estudiaba medicina, un paciente con insuficiencia cardíaca aguda grave insistía en que quería volver a trabajar y no me hacía caso. Le expliqué que no era seguro, que su condición era crítica, pero él no quería escuchar. La razón era que nadie más podía mantener a su familia, aunque sabía que lo más probable era que si regresaba al trabajo, terminaría volviendo al hospital y, posiblemente, moriría. Me asustó profundamente que no me hiciera caso, como si no pudiera comunicarle lo grave de su situación. El segundo caso fue el llanto desgarrador de una madre al perder a su hijo, justo después de que, el día anterior, su condición pareciera mejorar. Supongo que eso es lo que llaman lucidez terminal, momentos de claridad antes de la muerte. Probablemente no sea exactamente lo que preguntas, pero lo que más miedo me dio al responder fue cuando una niña de unos 7 años me impidió hablar con su madre y me preguntó,
Primero, si era médico, a lo que respondí que sí. Luego, con total franqueza, me preguntó si su padre iba a morir. Dado que él estaba intubado, con 2 vasopresores y una infección multiresistente a los fármacos, además de una neoplasia hematológica, la respuesta más honesta habría sido muy probablemente. El desafío estaba en encontrar un equilibrio entre ser honesta y no causarle un trauma adicional al contarle algo que posiblemente llevaría consigo toda su vida. Sin estar preparada para eso, yo estaba en un equipo consultor, no en el equipo principal, así que no estaba encargada de discutir los objetivos de atención ni las expectativas generales. Fue aterrador. Al final, le dije que no lo sabía, que su padre estaba muy enfermo y que podría llevarnos tiempo saber qué pasaría, pero que un equipo de médicos y enfermeras seguiría trabajando lo mejor que pudieran para ayudarlo a mejorar. Murió varios días después. Cuando era auxiliar de enfermería certificado, CNA, en cuidados paliativos, me llamaron para ayudar a una enfermera que atendía a una paciente bastante inestable. La mujer era alcohólica y fumadora crónica, y había desarrollado cáncer de pulmón mientras luchaba contra insuficiencia renal y hepática. Había tenido un susto reciente en el hospital y sufrió un breve colapso. Después de eso, se mantenía firme en que ningún hombre debía entrar a su habitación. Cuando llegué, la enfermera me advirtió que no era cualquier hombre a quien no quería en su habitación. Era uno en particular, pero nadie podía averiguar quién era. Su hijo no le había hablado en más de una década, salvo por una visita antes de su accidente en el hospital, debido a los abusos psicológicos y físicos que ella había sufrido. Su padre había muerto hacía tiempo, no tenía hermanos ni otros familiares cercanos, y su esposo había fallecido trágicamente décadas antes. A pesar de todo eso, ella insistía en que no lo dejáramos entrar. Desarrolló el estertor de la muerte, así que esperábamos. La habitación quedó en silencio, y la enfermera y yo nos miramos, sabiendo que acababa de exhalar su último aliento. Pero de repente, se incorporó y comenzó a gritar, «Está aquí. Lo dejaste entrar. Está aquí». Tenía los ojos muy abiertos, la piel pálida, y temblaba de pies a cabeza, mirando fijamente hacia la esquina del techo. Intentamos asegurarle que no había nadie, pero ella solo susurró, «Él lo sabe». Sonríe porque lo sabe, mientras la acostábamos. Cerró los ojos, y en cuestión de minutos, respiró entrecortadamente por última vez y desapareció. Meses después, volví a trabajar con esa enfermera y me contó algo inquietante. Cuando llamó al hijo de la paciente para informarle de su fallecimiento, él le contó que, la última vez que hablaron, le había dicho a su madre que había rezado para que el diablo viniera a llevársela. Eso ocurrió después de que ella intentara usar a Dios para avergonzarlo y obligarlo a cuidarla en su vejez. Así que, si la mujer estaba alucinando debido al miedo o si realmente vio algo siniestro acercándose, no lo sé. Pero la enfermera parecía creer que era el diablo. Juró que no volvería a trabajar en cuidados paliativos, dijo que ya había visto más de lo que podía soportar.